Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a nuestro día de estudio bíblico. Hoy vamos a considerar la lección número 4, cuyo tema es la relación entre el pecado y la tragedia. Y vamos a estar analizando el pasaje de Lucas capítulo 13, versículos 1 al 5. Pero antes vamos a presentarnos delante del Señor y vamos a pedir su dirección para este tiempo de estudio. Padre, te damos gracias en este día por la oportunidad que nos das nuevamente, Señor, de esta semana, aunque desde nuestros hogares seguir considerando, manteniendo nuestro corazón, Señor, escuchando tu palabra. Pedimos a tu Espíritu Santo en este día que está con nosotros, que está a nuestro lado, que nos dirija, que nos guíe, Señor, a través del estudio de este tema, que alumbre nuestro entendimiento a través de tu palabra y que podamos comprender, Señor, cuál es la relación que existe entre el pecado y la tragedia. En el nombre de Jesús, habla a cada uno de nuestros corazones. A ti sea la gloria y la honra. Amén. El pasaje que hoy vamos a estudiar, hermanos, contiene serias advertencias de parte de nuestro Señor Jesucristo sobre el juicio latente y que está por cumplirse y que enfrentarán un día los hombres. De entre los muchos recursos que Jesús utiliza para ilustrar sus enseñanzas, en esta ocasión se vale de dos hechos que son relevantes y que fueron muy trágicos y que marcaron la conciencia social de los judíos en su tiempo. Jesús retoma una antigua creencia que se tiene o que se tenía de que las tragedias eran resultado directo del pecado. Pero en el pasaje que hoy vamos a estudiar, Jesús nos enseña que esto no es necesariamente así. Es decir, que esto no es una regla. No todas las tragedias que suceden son resultado directo del pecado. Y culpar a Dios de todas las tragedias que le suceden al ser humano, al hombre, no solo es ser insensatos, sino que también revela que tenemos un conocimiento muy débil de la palabra de nuestro Dios. Así que el primer hecho que Jesús resalta, el primer suceso o acontecimiento que marcó la conciencia de los judíos de su tiempo es la muerte de los galileos en el templo. Y vamos a leer entonces los primeros 3 versículos del capítulo 13 de Lucas, que dice: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Los cronistas judíos describen a Pilato, este hombre que gobernaba en este tiempo de Jesús, como un hombre muy duro, tirano, cruel, despiadado, que se distinguió durante su gobierno por la violencia y la brutalidad. Y bueno, el templo debía ser un espacio de paz y seguridad, pero en esta ocasión se transforma en un lugar de muerte y desolación. ¿Qué ocurrió? Pues un grupo de varones galileos subió al templo para ofrecer su adoración, elevar oraciones a Dios y presentar sus sacrificios. Pero los soldados de Pilato arremetieron contra ellos, los asesinaron. Pero además dice el pasaje que cometieron
sacrilegio. ¿Por qué? Porque mezclaron la sangre de los sacrificios que estos galileos estaban haciendo con la sangre de estas personas. ¿Cuál fue la causa de estos asesinatos? Se desconoce. Y bueno, este hecho se volvió de todo el conocimiento del pueblo judío por la crueldad, la maldad, la brutalidad con que se cometió, y las preguntas, ¿verdad?, comenzaron a surgir. Preguntas como, ¿por qué Dios permitió esta tragedia? ¿O qué mal hicieron estos hombres para merecer semejante castigo? Así que Jesús les da una respuesta categórica a este acontecimiento. Estos hombres esperaban que Jesús dijera que Pilato era un ser despiadado, que merecía los más severos castigos, o que Jesús se mostrara solidario con las personas que estaban sufriendo por esta situación. Otros esperaban que Jesús justificara la muerte de esas personas pensando o diciendo que habían cometido algún pecado grave. Pero la respuesta de Jesús, la reflexión de Jesús sobre este hecho fue la siguiente manera. Jesús les responde con una pregunta. ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Jesús, hermano, va directo al grano y les habla de lo más importante de este acontecimiento, de la muerte de los galileos en el templo. Y lo que Jesús les dice es que todos podemos morir en cualquier instante y de la forma más insólita, de la forma menos esperada. Así que lo vital y lo más importante es estar preparados para cualquier momento en el que Dios decida que muramos. Así que Jesús entonces les enseña a estas personas que no todas las tragedias son resultado o consecuencia del pecado. Jesús da un giro a esta conversación para hablar acerca del arrepentimiento, enseñándoles que este hecho que sucedió ya no puede cambiarse, ya no hay remedio, esto pasa a la historia. Pero habla Jesús a quienes le oyen para decirles que ellos están vivos y pueden tomar decisiones. Jesús quiere enseñarles que el arrepentimiento es ahora. Y les dice, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Así que no toda tragedia es consecuencia del pecado. No todo el mal, no todas las cosas malas que le suceden al hombre o que nos suceden son consecuencia del pecado. Pero sí es importante aclarar que el pecado algunas ocasiones nos lleva a la tragedia y por consiguiente trae muerte espiritual, como en el caso de estos hombres galileos que murieron en el templo. El segundo hecho del que Jesús habla en este pasaje lo encontramos en los versículos 4 y 5. Y sigue Jesús diciendo, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Muchos judíos pensaban
que una tragedia o una muerte violenta era consecuencia directa de que la persona había cometido pecados muy graves. Y tenemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento el caso de Job, que sus amigos se preguntaban y pensaban que seguramente Job había cometido algún pecado grave para que le hubiese sucedido o estuviese enfrentando la tragedia que nosotros ya conocemos. Pero cuando Jesús comienza a hablar del incidente que ocurre en la torre de Siloé, este lugar era parte de los edificios de la vieja ciudad de Jerusalén. Y todos recordaban este lamentable accidente que había tenido lugar en esta torre. Jesús habla del caso de 18 hombres que pierden la vida como consecuencia de la caída accidental de esta torre. Jesús deja en claro que esto no fue una venganza divina, como lo pensaban los hombres de su tiempo. Dios no es el autor del sufrimiento. Y Jesús le enseña a los hombres de este tiempo con los que está conversando que su objetivo no es condenar a las personas por su pecado. Más bien Jesús vino a salvar, Jesús vino a perdonar, Él vino a redimirnos del pecado. Así que la respuesta que Jesús les da a estas personas es: aquellos hombres no eran los más pecadores, como era el pensamiento de los hombres de este tiempo. Jesús dice: os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Todos aquellos que estaban escuchando el llamado de Jesús tenían la oportunidad de decidir, tenían la oportunidad de arrepentirse de sus pecados, ya que posponer esta decisión podía ser demasiado tarde, tal y como les había ocurrido a estos 18 hombres que habían muerto por la caída de la torre. Así que el fin llegó rápidamente y sin advertencia para estos hombres. Ellos estaban en este lugar y accidentalmente la torre cae. Ellos no se lo esperaban. Fue un hecho sin precedentes. No hubo advertencia de este acontecimiento para estas personas que estaban en ese lugar. Y por eso, justamente ante la incertidumbre del futuro, es decir, que como no sabemos lo que va a suceder el día de mañana, no sabemos lo que va a suceder en el futuro, y considerando lo frágil y lo pasajera que es la vida del hombre, es por eso que Jesús exhorta a estas personas a que piensen seriamente en su eternidad. Y de la misma manera nosotros también tenemos que considerar que la vida es como neblina, dice el apóstol Santiago, o como dijera el salmista, ¿verdad? Que la vida es frágil y que se pasan rápido los años, y que por eso debemos vivir cada día con sabiduría, aprendiendo cada día del Señor, porque no sabemos lo que va a ser el día de mañana de nuestra vida. Y por eso es que Jesús nos exhorta a que pensemos seriamente en nuestra eternidad. Considerando esto, Jesús predica el arrepentimiento como un don gratuito de Dios. No oculta las consecuencias de arrepentirse, de no arrepentirse. Jesús dice: si no se arrepienten, van a perecer. Entonces, la verdadera tragedia más bien es haber tenido la oportunidad en su momento de haber aceptado a Cristo como Salvador personal y no haberlo hecho. Así que lo que Jesús enseña de este incidente de la torre, la tragedia no fue que estos hombres hubiesen muerto en ese lugar y de esa manera, sino que
La tragedia, la verdadera tragedia consiste en que ellos tuvieron el tiempo y la oportunidad de haber aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador, pero no lo hicieron. Entonces, pasar a la eternidad sin estar a cuentas con Dios, esto sí constituye la mayor de las desgracias. Y en tercer lugar, vamos a hablar acerca de los resultados del arrepentimiento, porque Jesús está hablando, está haciendo énfasis a los que le oyen acerca de lo importante que es arrepentirse para poder pasar una eternidad con Él. Y hay al menos 3 resultados que vienen o que son consecuencia del arrepentimiento. El primero de ellos es que tenemos paz con Dios. La deuda que el hombre tiene con Dios por haber pecado, en ese momento en el que se arrepiente, se cancela. Entonces, el Padre comienza a otorgar muchos beneficios, entre ellos la paz y la reconciliación. El hombre redimido ahora tiene la paz de Dios, que le da la oportunidad para poder acercarse a Él con confianza, como lo hace un hijo con el Padre. Y esta paz que tenemos con Dios también impacta a nuestro interior, al interior del ser humano, porque el temor comienza a desaparecer y comenzamos a poner nuestra confianza en las promesas de Dios. Además de la paz con Dios, el hombre que se arrepiente comienza a tener paz consigo mismo. El sentido de culpa que es propio de quienes han pecado desaparece en el momento en el que nos encontramos con Jesús y le recibimos como nuestro Salvador. El pasado y los malos recuerdos quedan en el olvido. Miqueas, en el capítulo 7, versículo 19, él afirma que Dios sepulta en lo más profundo del mar todos nuestros pecados y no se acuerda más de ellos. Si el Señor entonces perdona al hombre que se arrepiente, toda culpa del pasado es quitada por Él. Jesús nos hace entonces poseedores de su paz para que el temor no se apodere más de nosotros. Y por último, también tenemos paz con los demás. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, encontramos un sinnúmero de ejemplos de hombres y mujeres que cuando fueron perdonados por Dios, sus corazones fueron sanados y de esa forma comenzaron a tener un tiempo de paz familiar, paz con los compañeros de trabajo, paz con sus semejantes. Así que cuando nos arrepentimos, tenemos paz con Dios, paz con nosotros mismos y paz con los demás. Entonces, concluimos que el que se arrepiente de sus pecados, Jesús nos enseña que debe hacerlo de forma sincera y auténtica. Gracias a Dios por el Espíritu Santo, que dice la Biblia que Él constriñe nuestro corazón, nos convence de pecado y nos prepara para que Jesús venga a ser morada en nuestro interior. Quienes le restan importancia al arrepentimiento, pensando que esta decisión se puede tomar en otro tiempo, que se puede postergar, Jesús nos enseña a través de este pasaje que tales hombres se están arriesgando demasiado, como aquellos que lo escucharon, que escucharon su llamado al arrepentimiento y lo dejaron para otra oportunidad. Tal vez haya sido esta la única oportunidad que les quedaba. Así que no desaprovechemos, hermano, la oportunidad que Dios nos ofrece de poder acercarnos a Él. Dice la Escritura que si nos acercamos al Señor, Él se acerca a nosotros.
que si hemos pecado, dice la Escritura, tenemos a Jesucristo como nuestro abogado, que a través del sacrificio de Cristo usted y yo podemos ser reconciliados con Dios. Así que esta es la relación que existe entre la tragedia y el pecado. No todas las tragedias son consecuencia de algún pecado grave que pudiese haber cometido una persona. Pero sí es cierto, porque la Biblia sí lo enseña, que el pecado trae graves consecuencias a nuestra vida. Así que si tenemos oportunidad, tenemos el tiempo, tenemos que arrepentirnos de cualquier falta que hayamos cometido delante del Señor. Si le hemos fallado, este es el mejor momento para que usted y yo nos pongamos a cuentas con Él, porque tal vez esta sea la única oportunidad que tengamos para poder acercarnos a Dios. Que Dios les bendiga, hermanos.